En esta oportunidad yo lo que voy a hacer es entregar un avance de un trabajo que está en construcción en un marco mayor de problemas que ha señalado Fernando anteriormente, que están destinados al estudio de la cultura parroquial en la zona de Charcas. ¿M? Eh, y en esta ponencia la idea, digamos, es eh, analizar o proponer algunas pistas para analizar la relación de la religiosidad local, ¿no? Con la gestión, una palabra moderna, ¿no? De males, calamidades, desastres e infortunios, ¿no? Todos ellos en el periodo, digamos, se vinculaban con causas ya sea divinas, astrológicas, naturales y de culpas humanas sobre todo, ¿no? Y estos infortunios, estas calamidades, tenían un rasgo, afectaban el buen gobierno en las villas, en la ciudad y en el caso particular nuestro en la villa de Potosí, ¿no? De esta manera, la religiosidad local y el sistema de intercambios simbólicos que le caracterizaba eh, formaban parte de los mecanismos destinados al buen gobierno de la República. Un aspecto que hay que entender para comprender las dinámicas, ¿no? No con la mirada actual, sino con las perspectivas que los contemporáneos tenían de sus problemas, ¿no? En casos de infortunios, los capitulares del Cabildo Potosino y las autoridades eclesiásticas disponían de la ejecución de rogativas para conseguir el remedio de lo que ellos consideraban graves necesidades públicas. ¿Ah? Pero estas no siempre tuvieron la eficacia simbólica que se esperaba, sobre todo cuando las culpas, ¿no?, habían irritado la justicia divina. En esto se observaba, ¿no?, un descuido de las justicias humanas, ¿no?, tanto civiles como eclesiásticas, que era la responsable de atajar los delitos y las culpas que dañaban el cuerpo de la República. Y ahí entramos que un punto que me interesa trabajar también en este contexto, que son las concepciones que se derivan en torno a la relación que hay entre la calamidad, el desastre, el infortunio y el mal gobierno. ¿Mm? Y una perspectiva que predomina en una de las fuentes más fundamentales que tenemos para el estudio de estos problemas en el ámbito de Potosí, que es la ya conocida historia de la Villa Imperial de Potosí de Bartolomé de Arsanz, eh, que sigue siendo, a pesar de las críticas que se le hacen al texto, una fuente indispensable para el estudio de estos problemas, junto también, por supuesto, con las actas, ¿no?, del Cabildo, que en su propio trabajo y en su propia obra, Arzán aprovecha de sobremanera. Veamos entonces algunos aspectos más, ¿no? Eh, para la iglesia del periodo, las fiestas correspondían al tiempo que debía dedicarse a Dios y a los santos, ¿no? Aunque la reforma católica de Trento insistió en el carácter externo y clerical de la liturgia, vinculada a esos días festivos, no pudo evitar la sobreabundancia de prácticas devocionales entre los laicos. Estas últimas configuraron religiosidades locales en las que predominaron las devociones a un panteón práctico, en el que se asignó una especialización a los santos, y también la concepción de que la gracia de Dios era más asequible en ciertos lugares, ¿no? Era un principio básico en que se sustentaban los santuarios, las peregrinaciones, etc. Como bien lo señaló Cristian para el caso de la península en el siglo XVI, o desde la segunda mitad del siglo XVI, perdón, se tomaron medidas para frenar estas y otras costumbres y una tendencia a fortalecer el control episcopal en las diferentes diócesis, incluidas las de América. A pesar de este control y en particular de las visitas diocesanas, fue difícil intervenir en religiosidades locales que no solo estaban caracterizadas por variaciones, sino que también
que estaban profundamente vinculadas con dinámicas urbanas y rurales, ¿no? En muchos casos, los prelados peninsulares tuvieron que recular de sus medidas o a lo menos resignarse ante la desatención de la feligresía local. Esto se dio sobre todo en las fiestas votivas, cuyo número se intentó reducir sin muchos resultados, ¿no? A través de estas fiestas, ¿no? En general las comunidades establecieron un santoral de días festivos, días consagrados a intercesores propios y que eran más significativos para ellos, ¿no? Eh, y cada uno tenía, digamos, su propio calendario de tiempos sagrados, ¿no? Y lo interesante es que en este esfuerzo, cabe destacar, los cabildos sobre todo, eh, que tienen la primera responsabilidad en el gobierno de las villas y ciudades, tomaron para sí, como en el caso del Cabildo de Potosí, que hace la década, hace 1586, eligió como patrón de la villa, entre otros, ¿no? A San Agustín, con el propósito expreso, de acuerdo al acta, de que fuera su intercesión en sus necesidades, ¿no? Eh, Ahora bien, fue una representación compartida que las plegarias y las procesiones podían impedir el avance de los infortunios, de las calamidades, de las pestes, o podían alentar las lluvias, ¿no? En una zona como Potosí, que requería, digamos, de agua constantemente para las labores mineras y, por supuesto, también para la subsistencia de la población, ¿no? Pero estas medidas también iban acompañadas de otras que competían al arbitrio humano, ¿no? Eh, Cabe señalar que esta mirada se mantiene, ¿no? En su momento la audiencia de La Plata ordenó al Cabildo de Potosí que se hicieran rogativas, esto hace 1589, una gran peste también que asoló la zona, eh, para impedir el avance, en este caso de la viruela, disponiendo no solo de las medicinas necesarias, sino que sobre todo, se decía ahí, de colocar especial cuidado y en castigar los pecados y excesos públicos para que a Dios sea más aceptable la plegaria y hacer que en las parroquias y en las casas de los naturales haya limpieza y se quiten las inmundicias que podrían provocar, que podrían causar vapores dañosos para la salud. Eh, y esta tendencia, digamos, esta mirada de enfrentar este tipo de calamidades, digamos que fue constante a lo largo del siglo XVII y XVIII, en esta zona, ¿no? Si observamos, por ejemplo, el cuadro, que es un breve resumen de algunas disposiciones, acuerdos más bien que tomó el Cabildo de la Villa de Potosí, en el que hay claramente una gestión de la religiosidad local por parte del Cabildo, para enfrentar algunas situaciones, mayormente algunas pestes y sobre todo las lluvias, ¿no? O la sequía. ¿Mm? Y en esto quisiera insistir, ¿no? Porque hay aquí una gestión local, ¿no? De un ámbito que comúnmente se le suele asociar a la iglesia, a la institución eclesiástica, pero en este sentido un papel fundamental dentro de esta religiosidad local la tiene absolutamente este mundo de los cabildos, del cabildo secular de La Plata, y ustedes pueden observar allí que hay una serie de santos, vírgenes, que son citados, digamos, de una u otra manera, o convocados a intervenir en estos infortunios y en estas calamidades. ¿Mm? A lo largo de su historia de la villa de la villa imperial de Potosí, Bartolomé Arzán insistió que temía y prevenía a esta villa, comillas, de alguna ruina en castigo de sus culpas, y si por no haber salido a la luz todavía pudiera disculparse, no se le admitirá disculpa cuando su misma conciencia los acusaba. Los predicadores y misioneros los exhortaban amenazándola repetidas veces con la ira de Dios, los atrasos en sus haciendas, los ejemplares lejanos, la pobreza presente y otros muchos males la prevenía. De este modo, la gran epidemia de 1719 fue considerada un terrible mal
o una gran calamidad infligida como castigo divino por las muchas culpas que estaban desatendidas por las justicias. Estas tenían la obligación de atajar los delitos que crecían en la villa y que, por no castigarse, se solía pecando con bastante seguridad porque no había pena que los contuviese, por lo que se llevaba a ser común lo que es lícito y parecer hacer que las leyes consintieran las culpas que se cometen sin ningún impedimento. Eh, Estos delitos fueron homologados a malos humores que debían ser expulsados del cuerpo humano, pues provocaban corrupción y muerte. En la mirada de los contemporáneos, el cuerpo de la República vendría a perecer si no se le procura, si no se le procuran evacuar los que gobiernan, que han de recetar las medicinas con su sentencia. Había necesidad de que la justicia humana castigara los pecados públicos y escandalosos, porque si no lo hacía, los castigaba la justicia divina con tanta severidad que aún ni las personas inocentes podían escapar de su ira. Es interesante observar que a propósito de esta epidemia, que se extiende desde a lo menos durante 10 meses, ¿no? Pero que es una epidemia que ha aparecido primeramente en el puerto de Buenos Aires y se va expandiendo hasta llegar a Arequipa, el Cusco y otras áreas, ¿no? Pero centrémonos primero en cómo se va mirando, cómo, la lectura que se hace de esta epidemia, ¿no? Y Arzán va a colocar el acento, como en otras epidemias, en los presagios que previnieron y que anunciaron esta calamidad, ¿no? Y va indicando una serie de comportamientos. Lo primero que vincula, el primer presagio que va a advertir, tiene que ver con los comportamientos, ¿no? Y sobre todo con la codicia de los comerciantes que vendían mercaderías con una utilidad de sobre el 200%, dejando a los residentes sin nada con qué poder remediar la necesidad gravísima que ya venía a toda prisa con la mortal peste. Las lluvias también hicieron lo suyo, arruinando muchas casas, provocando la muerte de varias personas, además del crecimiento de ríos que produjeron mayores daños. En la misma fecha cercana al inicio, digamos, de la peste, un fraile, ¿no? Predicó infructuosamente en contra de quienes abusaban de la misericordia e irritaban contra sí a la divina justicia. A pesar de los llamados a enmendar y corregir los comportamientos, continuaban, denunciaban los frailes, los pecados públicos de sensualidad, codicia, latrocinio, homicidio, injusticia y otros. Fran Juay de Aguilar predicó en la parroquia de San Francisco, prediciendo el mal que vendría sobre esta villa si no se enmendaban sus vicios. Los jesuitas no se quedaron atrás en sus prédicas, amenazando a la villa en sus sermones por los pecados escandalosos que cometían sus habitadores. En este escenario, no era difícil advertir que sería infructuoso el culto y veneración a Dios, la Virgen y los santos, que se solían invocar en las rogativas ante necesidades públicas, pues eran demasiados los desacatos contra Dios y las no menos deshonestidades escandalosas que habían terminado por irritar la justicia divina. Esto era posible de ver en los presagios descritos, pero sobre todo en ciertos prodigios, portentos y señales que solían aparecer en el aire. Hacia junio de 1716, una luz o exhalación pasó por sobre Potosí, provocando un gran temor. Leído la clave interpretativa del periodo, estas impresiones en el aire acarreaban notables desastres
y calamidades a donde los tales planetas o fuegos amenazan, y por eso se suelen llamar a los cometas dirus, que quiere decir crueles y sanguíneos. Junto con estas señales, se identificaron otros presagios en la Tierra asociados generalmente a la existencia o el nacimiento de monstruos en hombres y animales, de partos de partos de mujeres, de monstruos que nacen con dos cabezas pegadas, con cuatro pies o brazos, etcétera, ¿no? El asunto es que junto a estas señales se acompañan también otras admirables monstruosidades que son descritas, ¿no? En el proceso. ¿Mm? Oh, but if she wants to have two jobs at the A same esta, time, no, yes, and she's putting us all the time. We're not in, you know. a, a esta cadena de presagios se agregaban también causas naturales, ¿no? Y una de las causas natural, evidentemente, una son los presagios de calamidades, pero otro Pero sí, evento muy distinto es el desarrollo, digamos, la presencia de una causa natural. Y la causa Nelson, natural, mira un rato. Nelson, ¿aló? perdona. ¿Aló? Profesor Schwartz, por favor, apague el micrófono. Well, we'll pick her up there. That's all right. to leave Edna the whole day. Profesor Schwartz, por favor, apague. Perdón. Little, No, no pasa nada, gracias. You fucking put it in mute. Apague. Bien, son los otros presagios estos, ¿no? Bueno, a esta lista de presagios se agregan causas naturales, ¿no? Y que está vinculado al hecho puntual de que la peste se habría expandido desde navíos que llegaban de Europa al puerto de Buenos Aires, en un periodo, como bien lo ha señalado Gabriela Ramos, en que el flujo, digamos, portuario y de mercaderías y de esclavos y de otros elementos comienza a acrecentarse, ¿no? Y esta peste se va a extender hacia Chile, el Tucumán, el Paraguay, las reducciones jesuitas, Potosí, La Plata, Oruro, y Arequipa, etcétera, ¿no? Era una peste de la cual en el periodo no se tenían demasiadas noticias por la dimensión que va a adquirir, o que adquirió, más que va a adquirir, que adquirió la peste. Eh, la discusión que hay y que Arzán reproduce en su texto tiene que ver con el hecho de que poder identificar de qué peste se trataba, ¿no? No correspondía ni a tabardillos, ni a dolores de costado, ni a fiebres malignas, ni a cámaras, ni granos, ¿no? Y que por su abundancia se les solía denominar generalmente pestes, como pestes, ¿no? Un médico potosí, no potosí, un médico que residía en Potosí, observó que esta peste correspondía al coqueluche, ¿no? O lo que nosotros llamaríamos tos convulsiva, ¿no? Eh, a pesar de que intentó aplicar las sangrías correspondientes, la receta no aprovechó, no apreció aprovechar, y las muertes continuaron sucediéndose, diezmando, según las estimaciones de Arzán, a casi el tercio de la población de Potosí. Una cifra bastante alta que evidentemente debe ser cotejada con la documentación. Ahora, junto con esta causa natural que tiene que ver con la expansión de la peste, ¿no? El cronista agrega otra causa, ¿no? Que es el mal influjo de los astros y, por supuesto, el predominio de Marte en ese periodo, ¿no? La peste provocó un gran desastre en la población, en la producción de las minas de Potosí, afectando gravemente a la población indígena,
al punto que los capitanes enteradores de la mita solicitaron a la audiencia que se suspendiera la mita hasta que la peste se acabara, ¿no? Para enfrentar esta calamidad, el cabildo eclesiástico y las autoridades, perdón, el cabildo de Potosí, el cabildo secular y la autoridad eclesiástica recurrieron a rogativas y procesiones cuya eficacia simbólica era ampliamente compartida por la feligresía. En la religiosidad local, las rogativas eran oraciones públicas que se hacían a Dios en vista a conseguir el remedio de alguna grave necesidad, especialmente estas necesidades llamadas públicas. De este modo, se iniciaron varios novenarios en las parroquias y conventos potosinos dedicados a Santa Rosa, patrona de Potosí, Tomás de Aquino, San Roque, el patrón y abogado de las pestes, y al Cristo de la Veracruz. Pero esto no fue suficiente. El cabildo y el vicario de la villa determinaron que las imágenes de los patrones fueran conducidos a la iglesia de Santo Domingo para salir de esta en procesión hacia la iglesia mayor, ¿no? Comenzándose un novenario de rogativas, es decir, 9 días de rogativas para que estos santos patrones intercedieran con el Señor, para que el Señor mitigase su rigor. Y de este modo se sucedieron procesiones de San Agustín, de San Francisco Javier, de San Sebastián, de San Roque, de Santa Bárbara y Santa Rosa. Estas procesiones fueron acompañadas por misas cantadas que celebraron de manera consecutiva el clero secular y el regular. Tras estos sacrificios se realizó nuevamente otra procesión con todos los santos patrones que recorrieron todas las iglesias y las principales calles de la villa. Antes de esta procesión se había realizado la de Santa Rosa, que estaba consagrada en el convento de Santo Domingo y que fue acompañada por la prédica, ¿no?, del célebre fray Juan de Aguilar. Con posterioridad a la procesión de los santos patrones, se inició un novenario de rogativa en el convento franciscano al Santo Cristo de la Veracruz, que es el que está ahí en la lámina, San Francisco de Asís y San Francisco Solano. A estos novenarios sucedió el dedicado a San Juan de Dios. Días después, los novenarios de rogativas de los franciscanos concluyeron, y esta es la única escena que conocemos, con una procesión de sangre del Santo Cristo de la Veracruz que tuvo una alta concurrencia de feligreses. El Santo Cristo de la Veracruz se tenía por una imagen portentosa y permanente desde que había aparecido en el convento franciscano, según una tradición que databa de la segunda mitad del siglo XVI. En otras calamidades había también recurrido a la procesión de sangre del Santo Cristo de la Veracruz para rogar por la falta de lluvias. En estas procesiones de sangre, los penitentes flagelaban sus cuerpos con disciplinas, otros llevaban troncos atados a sus brazos y cubrían sus rostros con cenizas, mientras que las mujeres se limitaban a portar hachas o velas grandes para alumbrar el paso de los penitentes. Cabe observar que los sínodos del siglo XVI, de la década de 1620, habían prohibido la presencia de mujeres como penitentes en estas procesiones de sangre. Y por eso su papel se reducía, digamos, a portar las hachas o velas que alumbraban el paso de los penitentes. No hay descripciones de que eran frecuentes estas procesiones de sangre, sí, en ciertos periodos, como por ejemplo en Semana Santa, solían ser más recurrentes, pero el recurso a la procesión de sangre está dado por que hay una secuencia de rogativas que no logran modificar ni detener la peste, ¿no? Entonces lo que se observa es que se alienta una puesta en escena, ¿no?, de un sistema de intercambios simbólicos en la que se recurre a distintos santos. Cada uno de estos santos e imágenes
estaban concentradas en ciertas áreas, en ciertas parroquias, en parroquias que eran parroquias ya sea seculares, pero también en parroquias de convento. Y no es de extrañar que en la secuencia de rogativas, cada uno de los conventos trate de promover la imagen de devoción de la iglesia, ¿no? Y en ese sentido, los franciscanos, ¿no?, que concentraban mayormente el culto, que controlaban o monopolizaban el culto al Señor de la Santa Cruz, vieron en esta procesión de sangre un recurso, un intercambio simbólico que podía, de una u otra manera, detener el avance de los estragos que estaba provocando la peste. A pesar de estas procesiones, a pesar de los novenarios que se fueron realizando, se continuó, digamos, se continuó durante casi 10 meses u 11 meses, es decir, de marzo a diciembre de 1619, se continuaron con otras procesiones, ¿no? Con la imagen de San Rafael y la Virgen del Carmen, con nuevos novenarios al Santo Cristo, a la Virgen de Copacabana, a San Nicolás Tolentino, a San Juan de Sagún, a Santa Rita, ¿no? Incluso se sacaron en procesión imágenes milagrosas, ¿no? Que pocas veces habían salido del recinto o de la iglesia, ¿no? La situación tendió a agravarse hacia agosto de 1719, pues hubo un eclipse de sol que se relacionó con una especie de, de intensificación de la epidemia y de la peste, ¿no? Despertando el temor y llevando a muchas personas, ¿no?, a muchos feligreses, a confesiones generales, y por supuesto que ocuparon diariamente a los curas de la zona. En el contexto de la peste de 1619, hubo otras modificaciones, por ejemplo. Los dominicos ampliaron el canto del rosario por las calles los días de fiestas y los domingos, porque hasta entonces se cantaba el rosario de noche el martes y el sábado. En medio de las calamidades, las órdenes religiosas alentaban sus propias devociones. Esperaban también que el canto del rosario se hiciera con arpas y otro instrumento, porque sería, es un recurso que usan mucho ellos, muy del agrado, muy del agrado divino. Cada una de estas rogativas tiene por propósito conmover, digamos, a la divinidad, agradar a la divinidad. Es un poco el efecto simbólico que tienen cada una de estas, ¿no? Tras largos meses de infortunio, las rogativas parecieron tener la eficacia que se esperaba, ¿no? Ya en el mes de noviembre tendieron a disminuir las muertes en la villa de Oruro. No obstante, el estrago se expandió más fuertemente hacia la sede episcopal en La Plata, hacia Oruro y a los contornos de esas ciudades, ¿no? Es interesante observar que en medio de este estrago pareció no haber ninguna medida, parecía que no se tomó ninguna medida, aparte, digamos, del recurso a esta religiosidad local o a estos intercambios simbólicos. En el contexto de la peste, sobre todo en Potosí, se percataron que la propagación en la ciudad se debió a la inexistencia de extramuros, ¿no?, como problema. Y en segundo lugar, se tomó una segunda medida que fue encalar, ¿no?, sobre todo los ranchos y los aposentos de los indios de Mita, por considerarse que la cal era un veneno contra contagio, y se hizo de este modo, blanqueando las casas y los aposentos de las rancherías de los indios para evitar futuros contagios.